Muy buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a la ayudantía número 2 de formulación y evaluación de proyectos. ¿Ya? Eh, igual veo que se está conectando poca gente, así que ya hoy día hablé con el profe que quizás busquemos un horario que sea más temprano o que de alguna forma pueda hacer que venga más gente. ¿Ya? Pero lo importante ahora es que las clases van a quedar grabadas. Lo que estuvimos haciendo la semana pasada fue ver primero que todo la estructura que tiene el trabajo, ¿ya? Y lo importante es que puedan empezar a realizar desde ya su trabajo, ya porque según lo que me comentó el profe, la escala de evaluación va a cambiar un poco y ahora van a haber 5 temas, si no me equivoco, y 10 grupos. Entonces van a haber 2 grupos que van a tener un mismo tema y van a entrar a competir por quién formula de mejor manera el proyecto, ¿ya? Y a partir de la nota máxima que se obtenga entre los dos trabajos o algo así, quizás se va a hacer una escala de ponderación, ¿ya? Así que lo importante que tienen que tener ahora para poder formular el trabajo es creatividad, ¿ya? Creatividad y teniendo como referencia, casi como una Biblia, el libro de Zapac, ¿ya? Porque ahí se encuentra toda la información em, del estudio, de los estudios que tiene que tener el proyecto, ¿ya? Sin embargo, también el libro de Zapac tiene un fuerte componente que es económico, ¿ya? Porque se enfoca mucho más en la evaluación, ¿ya? Pero hay otro libro que es de Vaca Urbina, si no me equivoco, donde se hace más énfasis en la parte ingenieril del proyecto, ya que es la parte técnica y que muchas veces es más compleja de trabajar porque va a depender del proyecto que se esté trabajando. Si se está trabajando un proyecto, por ejemplo, de algo que tenga que ver con producción, van a tener que entrar especialistas de ingeniería mecánica, ingeniería química para poder trabajar la parte técnica, ¿ya? Por eso es que muchas veces en el libro de Zapac la parte técnica se pasa muy por encima, pero la parte técnica va a depender del contexto. Sobre todo si es producción, van a entrar componentes que, bueno, nosotros como ingenieros industriales no tenemos tanto que ver, ¿ya? Los objetivos son desarrollar de manera básica los conceptos de las nociones de formulación y evaluación de un proyecto, ¿ya? Y lo vamos a ver desde el punto de vista de repaso, simplemente, ya no va a ser como la clase anterior, simplemente lo que tiene que tener el proyecto. Y hoy día vamos a ver un ejercicio donde se puede estimar la demanda, pero la particularidad que tiene es que la demanda cambia según estacionalidades, ¿ya? Y ahí vamos a entrar a calcular las medias móviles, ¿ya? Que es cuando en un periodo de tiempo, por ejemplo, la demanda o las ventas o cualquier otro elemento económico, cambia según la época del año, ¿ya? Entonces, hay ciertas estaciones donde el promedio de una época no es el mismo que el de otra, ¿ya? Y también vamos a ver de manera muy preliminar cómo se puede construir un flujo de caja, ¿ya? Entender que el flujo de caja es una extensión, una mezcla una mezcla y una extensión a partir del estado de resultados y del balance en contabilidad, ¿ya? Así que la contabilidad y costos también es importante acá, sobre todo porque para hacer el flujo de caja se van a necesitar ciertos componentes como por ejemplo la depreciación y también otros que tienen que ver con el capital de trabajo, ¿ya? Y vamos a, en el caso de que se presenten dudas, ir resolviendo las que surgen, ¿ya? Acabo de ver que se ha conectado más gente, así que eh, vamos a hacer un repaso de lo que se vio la semana pasada, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista de lo que tiene que tener un proyecto, ¿ya? Un proyecto es un entregable, ¿ya? Ustedes van a tener que al final del semestre entregar un archivo donde lo que tienen que hacer es mostrar una idea que ustedes tienen, por qué esa idea en el contexto que está planteada, con las características que ustedes plantean, es viable y es factible de realizar, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes estén partiendo su trabajo, en el caso de que aún no lo han hecho, ustedes tienen una idea, ¿ya? Cualquier idea tiene que tener ciertos aspectos relacionados con el lugar donde se encuentra. Es decir, la idea tiene un contexto económico, un contexto político, un contexto ambiental. Es decir, cualquier idea que nosotros tengamos está sujeta a una serie de contextos, ¿ya?
Eso es importante destacar. Y la idea que ustedes tienen tiene un fin determinado. Por ejemplo, si estamos hablando de una idea de negocio, donde ustedes son, por ejemplo, personas naturales y quieren poner un negocio de algo, ustedes lo que van a hacer es crear un nuevo negocio, pero también dentro de una empresa se puede formular un proyecto, por ejemplo, para un inversionista que quiere abrir una nueva línea de negocio, para que dentro de una empresa ya existente, por ejemplo, se modernice un proceso, se reemplace algo, alguna máquina, se cierra un proceso, etcétera. Es decir, ustedes también tienen que ver si su proyecto lo van a hacer desde el punto de vista individual o desde ustedes, crear un nuevo negocio como emprendedor, o también el hecho de proponer un proyecto de mejora por algún otro motivo a alguna empresa, ¿ya? Pero los proyectos, independientes de su origen, tienen un objetivo final, ¿ya? Que es definir si el proyecto va a ser conveniente de implementar, de llevarlo a la realidad. Entonces, ustedes al final de su informe van a tener que decir si el proyecto se puede llevar a la realidad o no, ¿ya? Y para eso hay una serie de viabilidades, ¿ya? Por ejemplo, si hay un negocio que da mucho dinero, que por ejemplo puede ser un negocio donde se tenga un autódromo al lado de un barrio residencial, ¿ya? Claro, puede que sea muy rentable, pero hay una serie de otros conceptos que discrepan un poco del funcionamiento de ese lugar. Por ejemplo, en la parte ambiental, por el ruido ambiental que puede ocasionar, por la contaminación acústica, por ejemplo, el impacto vial. También, por ejemplo, si se construye un complejo inmobiliario en una zona donde existe harto movimiento vehicular, muy probablemente va a generar algún impacto vial, ¿ya? También pueden haber un componente legal, en el caso de que un negocio sea rentable, pero discrepe de lo que es legal, o por ejemplo, un negocio que puede ser muy rentable, pero que discrepe de lo que es ambientalmente correcto. Entonces, hay que entender que hay una serie de elementos por los cuales un proyecto podría no llevarse a cabo, ¿ya? Que pueden ser la parte comercial, donde es importante ver si lo más básico, si el producto realmente tiene un mercado. Lo mismo la parte técnica, que si nosotros tenemos los recursos para hacerlo, con las tecnologías, la parte organizacional, que es básicamente si se va a tener las personas necesarias para poder hacerlo, ¿ya? Es básicamente eso. La parte financiera, si yo voy a poder tener el dinero para hacerlo. Entonces, las principales, en términos de lo que es medular en un proyecto, es la parte comercial, la parte técnica, la parte organizacional y la parte financiera, porque son los cuatro pilares, que son las personas, que son los clientes, que son los recursos y que es el dinero. Pero estos otros componentes son muy importantes porque a pesar de que se pueda cumplir lo comercial, de que un producto o un servicio que va a ofrecer el proyecto sea muy valorado, que tenga mercado, a pesar de que tengamos la tecnología, a pesar de que tengamos las personas y el dinero, ya va a funcionar, efectivamente, pero pueden haber ciertas cosas que bajen el proyecto, ¿ya? Y que pueden retrasarlo. En el caso de la parte legal, los permisos, en el caso de la parte ambiental, se puede cerrar un proyecto. Entonces, estos son muy importantes porque delimitan ciertos aspectos en los cuales el proyecto podría discrepar y que no necesariamente se relacionan con que el proyecto sea rentable, ¿ya? Eh, y ahora el proyecto tiene cuatro etapas. Lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo es tener una idea, que es lo que deben estar haciendo en esta época, tener una idea de algún proyecto. En el caso de lo que me comentó el profe, tengo entendido que van a ser 5 temas, ¿ya? Y 10 grupos, entonces van a haber dos grupos que cada grupo, en el fondo cada tema va a estar dado por dos grupos y se va a ver qué grupo formula de mejor manera el proyecto, ¿ya? La idea es simplemente el tener la idea, el poder bosquejar de qué se trata, contextualizarla, introducir a la idea. La preinversión ya es todo lo que se hace en el ramo, que es todo lo que es formular el proyecto. La inversión y la operación ya tiene que ver con algo que se escapa del ramo, que es llevar el proyecto a la realidad. En el caso de la inversión, realizar todo lo que es la inversión económica de manera real, y la operación obviamente es llevarlo a la realidad. Entonces, esto obviamente es un componente que no se va a trabajar, ¿ya? Pero sí, la preinversión es lo que se ve en el ramo. Y la preinversión tiene principalmente tres conceptos.
que es el perfil, que es cuando la idea se caracteriza, se tienen ciertos aspectos. La prefactibilidad, que es cuando se llega a saber, por ejemplo, si es que nos da una BAN y una TIR positivos, es decir, que la BAN que va a dar rentabilidad y la TIR que la tasa con la cual lo hace va a permitir generar retorno de la inversión en cierto periodo. Y la factibilidad es cuando ya se supo que este proyecto es rentable a priori, pero se empiezan a ver escenarios, se empiezan a generar supuestos, un análisis de riesgo, un análisis de sensibilidad, y también se empiezan a hacer mejoras, por ejemplo, en el layout, se empiezan a hacer, o en el estudio técnico se empiezan a complementar los aspectos, ¿ya? Pero lo que se ve de la preinversión es llegar hasta la prefactibilidad. Es decir, un proyecto tiene idea, preinversión, inversión y operación. El ramo llega hasta preinversión, entre comillas, porque llega hasta prefactibilidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene una preinversión o una prefactibilidad? Bueno, tiene el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio económico financiero, ¿ya? Que son los principales. ¿Por qué digo? Porque no en la realidad, sino en lo que es el trabajo. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, el estudio legal, todos esos estudios en realidad son un párrafo nomás, ¿ya? A- a- en términos de lo que es el trabajo, no se va a describir más allá, ¿ya? Obviamente en un proyecto real eso es algo que se trabaja de una manera mucho más detallada, ¿ya? El impacto ambiental es todo un área de conocimiento, y creo que hay un electivo en la carrera donde se ve eso, y el estudio legal también es todo un mundo, pero en cuanto al trabajo, nos exige más allá de detallar muy por encima el estudio legal, muy por encima el estudio ambiental, ¿ya? Porque lo que quiere ver aquí en el ramo, sobre todo es la parte económica, pero también la parte de mercado y la parte técnica. Entonces, su informe tiene que estar enfocado en el estudio de mercado, en el estudio técnico y en el estudio económico financiero, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque el estudio organizacional eh, también se coloca en el trabajo, pero no va a ser más allá de colocar un organigrama. En el organigrama colocar los cargos que va a hacer cada persona. No sé si mi proyecto es poner una fábrica de jabones artesanales, no sé, voy a tener un vendedor, voy a tener, por ejemplo, un jefe de local, no sé, voy a tener un encargado de producción, una estructura organizacional bastante sencilla, ¿ya? Entonces, en lo que realmente importa del trabajo, estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico, ¿ya? Y dentro del estudio de mercado, también el libro de Zapac entrega mucha información, pero lo más importante es destacar lo que es los componentes básicos de mi mercado, que son quiénes van a ser mis proveedores. Es decir, por ejemplo, si yo quiero poner una fábrica que haga jabones artesanales, mis proveedores van a ser los que venden los materiales, los que venden las esencias, los que venden, digamos, todo lo que se necesita para producir. Los consumidores es básicamente el perfil de quién va a consumir mi producto, el arquetipo, y aquí obviamente se puede aplicar todo lo que se ha visto en la carrera del modelo Canvas, del viaje del cliente, todo lo que se ha aplicado en ramos anteriores. Lo mismo con los competidores. Por ejemplo, aquí ustedes pueden aplicar las 5 fuerzas de Porter, pueden aplicar también lo que tiene que ver con simplemente una tabla donde pongan cuáles son los competidores más importantes, y lo mismo con los consumidores. Bueno, ya lo había mencionado. Eso es un poco los componentes que tiene un producto. O sea, mi proyecto va a ofrecer un producto o un servicio. Tengo que saber quiénes van a ser mis proveedores, quiénes van a ser mis consumidores y mis competidores. Eso es como fuerzas de Porter, ¿ya? Y lo que es la estrategia comercial, pueden haber varias cosas, pero lo importante es hacer un estudio de la oferta, ¿ya? De la demanda, estimar el precio de mercado y también los canales de distribución. Sobre todo la demanda, que ya en la sesión anterior estuvimos viendo un método que en realidad ya es conocido, que es la regresión lineal, ¿ya? Y bueno, lo otro que les quería destacar es que este ramo es el ramo que por excelencia permite aplicar conocimientos previos, ¿ya? Porque como hay estudio de mercado, hay estudio técnico y hay estudio económico, hay metido muchos ramos de la carrera, ¿ya? Todo lo que es estudio de mercado se puede ver, todo lo que se vio en emprendimiento, todo lo que se ha visto, por ejemplo, para estimar la demanda en estadística, se puede ver todo lo que se vio en microeconomía, macroeconomía, y en cuanto al estudio técnico, también se ve todo lo que es gestión de operaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos poner una fábrica de algo, un proyecto X, vamos a tener que hacer la localización. Por ejemplo, macro localización. No sé, queremos ver en qué ciudad
de la provincia. No sé si es Puerto Vara, si es, no sé, Puerto Montt, ya eso es macro localización. Luego microlocalización, no sé, se eligió Puerto Vara. ¿Ya en qué sector de Puerto Vara? Eso es microlocalización. Y también dentro de lo que es gestión de operaciones, se ha visto todo eso de cómo generar métodos, cómo aplicar métodos de localización, ¿ya? En cuanto a lo que es el proceso productivo también, en gestión, no sé si estratégica o táctica, ya no me acuerdo, se ve también cómo secuenciar un proceso, cómo sacar los cuellos de botella, cómo sacar los tiempos, ¿ya? Lo mismo también con la capacidad. Se pueden generar también diagramas para poder ver cuál va a ser la capacidad de un proceso, y también el layout, es decir, cómo va a ser la distribución. Si yo me quiero poner un negocio, una fábrica, también en la carrera se ve lo que es los métodos para poder hacer un layout, ¿ya? Em, y lo mismo en la parte económica. Se pueden sacar flujos de caja, que vamos a hacer un ejercicio también hoy día. Se pueden sacar balances, se puede sacar la inversión. Es decir, hay una serie de cosas que nosotros ya podemos empezar a hacer y por eso este trabajo es largo, pero no es difícil, ya porque es aplicar una serie de herramientas que ya hemos conocido con anterioridad, ¿ya? Entonces, hablando con el profe, las ayudantías de FEP, ¿qué van a hacer? Van a hacer todas las sesiones ciertas herramientas que les permiten poder afrontar las partes que tiene el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo ejercicios de estimación de la demanda, y también les mostré cómo más o menos yo estructuré mi trabajo, ¿ya? Hoy día también vamos a ver un ejercicio donde se estima la demanda, pero eso es por medio del método de las medias móviles, ¿ya? Y también vamos a ver lo que es el flujo de caja, ¿ya? Que el flujo de caja es simplemente llevar todos los ingresos y todos los egresos a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si un proyecto se va a evaluar a 10 años, ¿ya? Es decir, de aquí a 10 años yo voy a evaluar el proyecto, entonces cada año, el año cero, el año uno, el año 2, hasta el año 10, ¿yo qué es lo que hago? Coloco cuáles van a ser mis ingresos, cuáles van a ser mis salidas, ¿ya? Y siempre, obviamente, ingresos menos egresos da la utilidad, ¿ya? Obviamente aquí se agregan muchas más cosas, como por ejemplo lo que es ingreso, pueden ser ventas, pueden ser también ciertos bonos, etcétera, y los gastos pueden ser muchos. Ustedes ya han tenido finanzas, ya han tenido contabilidad, entonces hay muchos tipos de gastos. Hay gastos que tienen que ver con producción, gastos que tienen que ver con costos fijos, hay gastos que tienen que ver con impuestos, y así en realidad esto, al igual que en contabilidad, se pueden poner muchas cosas distintas, ¿ya? Todo depende de cómo se estructure. Pero al final siempre, ingresos menos egresos nos va a dar la utilidad. Y le vamos restando los impuestos. Y finalmente eso que se hace en contabilidad se va haciendo para cada periodo. Es decir, para el periodo cero se restan los ingresos y los costos. Para el periodo uno, para el periodo 2 siempre ingresos menos costos. ¿Ya? Y después lo que se hace es calcular el VAN. ¿Ya? Que el VAN es una función que lo que hace es decir, para todo ese flujo de cada año, ver cuál va a ser la rentabilidad, ¿ya? Y lo mismo con la TIR, que es una tasa de interés, ¿ya? Entonces, bueno, igual lo que vimos en la clase pasada, para quienes no se conectaron, fue, por ejemplo, para el estudio de mercado, lo que pueden ustedes aplicar, hay una serie de herramientas, por ejemplo, las que son cualitativas, ¿ya? Porque que ustedes, por ejemplo, si quieren indagar, pueden hacer un focus group que tiene que ver con reuniones donde hay un objetivo predeterminado y donde generalmente se ocupan ciertos materiales didácticos para poder entender las respuestas. También pueden aplicar técnica Delphi, que es recurrir a expertos en un tema. Pueden aplicar consenso de panel, que es algo muy similar a un panel de expertos. Y la investigación de mercado, que es lo que comúnmente nosotros hacemos, que es, por ejemplo, si nosotros queremos muestrear a una población, entonces calculamos una muestra, eso con un tamaño muestral, pero en el caso de que lo estamos haciendo por nuestra conveniencia, es decir, sin considerar la población, hacemos una entrevista o alguna instancia más personalizada, ¿ya? Y en realidad estas son herramientas, como les digo, que ya se han visto. Por ejemplo, en mi trabajo lo que yo hice fue, bueno, hacer una fábrica de jabones, formular el proyecto. Entonces definimos con las herramientas que se ven en emprendimiento cuál más o menos va a ser el arquetipo, la edad de las personas que compran jabón,
todo su componente económico y así consideramos que era desde los 18 años en adelante, entonces sumamos la población del censo y simplemente calculamos el tamaño muestral de esa población y nos dio cuál es el universo total de personas, del universo total, cuál es la muestra que tenemos que calcular, que nos había dado 383 personas, ¿ya? Em, Eso era un poco para mostrar en realidad que se pueden aplicar muchas herramientas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de estimación de la demanda, ¿ya? En el caso de lo que el profe pide en el estudio de mercado, en realidad ustedes se pueden remitir a definir teóricamente cuáles son los proveedores, cuáles son los posibles competidores. Eso se puede hacer de manera más cualitativa, como en una tabla, en algún esquema, ¿ya? Pero lo que es la estimación de la demanda, esa sí tiene que estar bien justificada, ¿ya? Porque si ustedes quieren producir algo para vender, ustedes tienen que estimar cuál va a ser esa demanda, que es básicamente eh, cuánto se va a demandar el producto o el servicio que yo estoy ofreciendo, ¿ya? Bueno, y el ejercicio que vimos la semana pasada es em, muy sencillo, ¿ya? Que es simplemente una regresión lineal donde ¿qué teníamos? ¿Ya? Teníamos, por ejemplo, para el año 2002, 2003 hasta el año 2012, cuál era la demanda de un producto X, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, la demanda del año 2002 era de 10, del año 2003 era de 20. Cada año la demanda fue aumentando, esto es como una especie de registro histórico. Simplemente a partir de los años lo reemplazamos por un número, por ejemplo, el año 2002 iba a ser el año 1, y así, y simplemente lo que hicimos, obviamente este ramo ya no es para hacer los cálculos a mano, ya no es para aplicar el método a mano de los mínimos cuadrados, simplemente lo que hicimos fue en Excel, en la parte de análisis de datos, colocar regresión, colocar mi variable X, mi variable Y, y me entrega inmediatamente también lo que es el análisis de las hipótesis, que en realidad eso el profe no lo pide, simplemente es entender nomás cuál es la demanda. Entonces, lo que importa ahí es la función, ¿ya? Se llega a una función, entonces el año 12, el año 13, ustedes simplemente reemplazan acá y obtienen la demanda futura. Esa es una forma muy básica de poder estimar la demanda. Ya, eso es básicamente cuando se asume que la demanda va aumentando en los periodos, ¿ya? Ahí se aplica la regresión lineal, pero un método que, al menos la regresión lineal simple, con una sola variable, tiene ciertas deficiencias. Entonces lo que se hace es buscar algún método, esto en realidad es libre, solo si ustedes quieren aplicar otro método, podrían, por ejemplo, aplicar lo que es un modelo de serie de tiempo, ¿ya? Que simplemente asume que un comportamiento de la variable tiene cambios a través de ciertos espacios de tiempo. Por ejemplo, el comportamiento del clima a través de un año es muy distinto. Colocando el ejemplo de acá del sur, de Puerto Montt específicamente, no sé, lo que es en otoño, lo que es en primavera, en invierno y verano, el clima es distinto. Ya entonces hay una cierta estacionalidad, que en realidad no voy a entrar en detalle ahí, simplemente hay un componente que se va repitiendo, que es cíclico, pero que cada cierto periodo fijo se va repitiendo, ¿ya? Y vamos a ver un ejercicio bastante básico, pero que va a dejar todo claro. Y también, si ustedes pueden aplicar esta herramienta o pueden aplicar otra, en realidad es solamente para que ustedes hagan la idea de lo que tienen que hacer en el estudio de mercado, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un ejercicio donde nos dicen que, bueno, aquí no es demanda, sino ventas, ¿ya? Pero en realidad es lo mismo, simplemente ustedes lo aplican con la demanda. Obviamente hay que tener un registro histórico. ¿Qué nos dice? Que en la tabla adjunta se reflejan las ventas trimestrales de una empresa en millones de euros, ¿ya? Y nos piden desestacionalizar la serie por el método de las medias móviles. Las medias móviles quiere decir que el promedio va cambiando por estación. Entonces, por ejemplo, acá el periodo son trimestres por año. Un trimestre son 3 meses, entonces en un año van a haber 4 trimestres, que va a ser el trimestre primero, el trimestre segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Y para cada año, es decir, para cada año, que desde el 2006 al 2010, es decir, 5 años, nosotros medimos en diferentes trimestres cuáles son las ventas de este producto. ¿A qué voy? Por ejemplo,
el primer trimestre del año 2006, las ventas del producto X, que no nos dicen cuál es, fueron de 2 millones de euros. El segundo trimestre del 2006 de 2, y así cada valor indica para cada año y en cada trimestre cuál fue sus ventas. Esto es un registro histórico. Entonces nosotros a partir de esta información podríamos generar una estimación de las ventas para cualquier otro año, ¿ya? Entonces este método es un poco más largo y lo voy a explicar a mano, pero también se puede utilizar en Excel, ¿ya? Igual esto es para hacer una idea nomás del trabajo. El trabajo no va a pedir grandes datos, sino que se explique más o menos lo que es la demanda del producto. Obviamente el trabajo es, eh, por así decirlo, de juguete en el fondo, porque es aplicar la herramienta y entender un poco la idea de cada estudio. Tampoco es que se vaya a llegar a una van y una TIR que sea exacta o que es la real, ¿ya? Entonces, bueno, aquí el archivo lo tengo en Excel, ¿ya? Tengo en Excel mi ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a ir al Excel, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos la misma información, ¿ya? Tenemos el trimestre, cada trimestre tenemos cuáles son las ventas, ¿ya? ¿Y qué es lo que se va a hacer acá? Lo primero que se hace es calcular un promedio de el ciclo que existe de, por así decirlo, como son trimestres por año, en un año ¿cuántos trimestres caben? 4 trimestres. Entonces se van a hacer promedios de cuatro trimestres. Ya. Por ejemplo, el primer trimestre se va a dejar vacío en una nueva tabla, ¿ya? Y luego se va a sacar un promedio de los 4 primeros trimestres, que son estos de acá, ¿ya? El 3 y el 3, ¿ya? Se va a sacar un promedio de estos cuatro. El promedio de 2, 2, 3 y 3 es 2,5. Y lo vamos a colocar acá, ¿ya? 2,5. Entonces lo primero que se hace es calcular el promedio de los 4 primeros trimestres y colocarlo para el segundo trimestre, ¿ya? Luego se hace exactamente lo mismo, pero saltándonos uno. Es decir, ya ocupamos el primer espacio, ahora vamos a irnos por el segundo. Y tomamos 4 trimestres, es decir, tomamos el 2, 3, 3 y 3. Y nuevamente el promedio entre 2, 3, 3 y 3 va a dar 2,75, ¿ya? Y lo colocamos aquí. Y ahora nuevamente tenemos que hacer el mismo procedimiento de poder tomar 4 valores. Ya tomamos los dos primeros, así que partimos por el tercero, ¿ya? Sería 3, 3, 3 y 4, ¿ya? El promedio entre 3, 3, 3 y 4 nos da 3,25, ¿ya? Y así lo hacemos para todos los ciclos de 4 trimestres, ¿ya? Luego entonces, ¿cuál tomaríamos? Tomaríamos bueno, esto lo voy a sacar. Tomaríamos, por ejemplo, el 3, 4, 5 y 4, ¿ya? Y el promedio entre esos 4 nos va a dar 4, ¿ya? Y lo vamos colocando en una nueva tabla, que esta es la serie no centrada, ¿ya? ¿Por qué se llama serie no centrada? Porque se empiezan a calcular cuáles son los promedios entre ciclos dentro del periodo más grande. Como estos ciclos se repiten cada año, nosotros calculamos una serie para los 4 ciclos. De ahí por eso consideramos toda la cantidad de ciclos que pueden haber en el periodo que es un año, ¿ya? Entonces, entendiendo esta idea de que se va saltando de a uno y se va colocando un promedio que va cambiando cada 4 trimestres, entonces se tiene la primera tabla, ¿ya? Es decir, luego se va haciendo para todo hasta llegar al final y se tiene esta primera tabla, ¿ya? Que son simplemente los promedios móviles de 4 ciclos, ¿ya? Y lo que se hace después es generar un promedio, pero solamente a partir de los
de los promedios que se van generando acá. Por ejemplo, acá que tenemos, nos llegó 2,5, 2,75, 3,25, 3,75. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo, pero hacerlo de dos en dos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el 2,5 y el 2,75, ¿ya? Sacamos el promedio entre 2,5 y 2,75, que es 2,625, y lo colocamos acá. Por ejemplo, el promedio de entre el segundo y tercer trimestre, el promedio móvil, lo colocamos acá, que es 2,625, ¿ya? Y luego también hacemos lo mismo. Tomamos, por ejemplo, el 2,75 y el 3,25 y sacamos el promedio entre 2,75 y 3,25 y nos da 3. Y lo colocamos como es el promedio móvil entre el tercer y el cuarto trimestre, va a quedar para el cuarto trimestre, ¿ya? Que es 3. Y luego nuevamente hacemos lo mismo hasta terminar. Por ejemplo, ahora con cuál seguimos, con el entre el 3, le hicimos entre el 2,75 y el 3,25. Ahora hacemos también entre el 3,25 y el 3,75, luego entre el 3,75 y el 4, entre el 4 y el 3,75 y así sucesivamente, ¿ya? Se van sacando promedios de a 2 y se colocan en el último lugar, ¿ya? Y al hacer todo este procedimiento llegamos a las series centradas, ¿ya? Y luego de eso lo que hacemos es dividir para esta misma tabla el valor original entre el valor de la serie centrada, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de la tabla original, en el tercer trimestre del año 2006 el valor era 3. Y para la serie centrada el valor era 2,625. Entonces se divide el 3 entre el 2,625. Por ejemplo, para la serie centrada, el valor del cuarto trimestre del año 2006 es 3, ¿ya? Y el cuarto trimestre del año 2006 original también es 3. Entonces se divide 3 sobre 3. Es decir, la tabla original, que es esta que está aquí, se divide entre la serie centrada, que es esta. Para cada trimestre de cada año se divide, ¿ya? Y con eso, ¿qué es lo que se genera? Se genera el componente final estacional, que es considerando los valores en los cuales las ventas van a caer o van a aumentar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, acá me lo tomo como, ahí me lo tomo como fecha. Luego, al hacer estas divisiones, nos queda algo como esto, ¿ya? 3 entre 2,625 es 1,14, 3 entre 3 es 1, 3 entre 3,5 es 0,85 y así, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace ahora? Bueno, este mismo resultado, lo que nosotros podemos hacerle es considerar la variación que se va a tener. Por ejemplo, si nosotros sumamos por trimestre todos estos valores, por ejemplo, para el primer trimestre del año 2006, del año 2007, del año 2008, del año 2009 y del año 2010, si nosotros lo que hacemos es generar el promedio, nos va a dar 0,79. Si sacamos el promedio del segundo trimestre para todos los años, nos va a dar 1,04. Si sacamos el promedio del tercer trimestre de todos los años, nos va a dar 1,27, ¿ya? Si sacamos el promedio del cuarto trimestre para todos los años, nos va a dar 0,89. Entonces aquí se llega al objetivo del método de las medias móviles. Se sabe que el comportamiento cambia entre el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año. Entonces se necesita saber en promedio cuáles son las ventas de los primeros trimestres de todos los años. En promedio, cuáles son las ventas de los segundos trimestres, cuáles son las ventas de los terceros trimestres. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos, no sé, en los mariscos, el mercado de los mariscos, quizás en Semana Santa se vende más. Entonces se podría sacar una media móvil. Se sabe que entre abril, no sé, entre marzo y abril se vende más que en otras épocas. Entonces se podría sacar el promedio móvil de la época de abril de todos los años. Aquí es lo mismo. Se saca el promedio del primer trimestre de todos los años,
o de los años en estudio del segundo, tercer y cuarto trimestre. Entonces, ese es el objetivo de las medias móviles. Por ejemplo, con la regresión simplemente podríamos decir que en promedio se venden cierta cantidad de unidades por año. Pero con las medias móviles nosotros dividimos, por ejemplo, en años y dentro de esos años en ciertos ciclos, ¿ya? Para toda nuestra vida hay ciclos, o hay altos y bajos, entonces las medias móviles permiten saber cómo se comportan esos ciclos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos ahora, estos mismos valores, es decir, el 0,79 del primer trimestre, el 1,04 del segundo, el 1,27 del tercero y el 0,39 del cuarto lo podemos multiplicar por 100, ¿ya? Es decir, tenemos un IBE que es como un porcentaje de un promedio. El primer trimestre en general es de un 79%, el segundo es de un 104, el tercero de un 127 y el cuarto es de un 0,89, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Bueno, simplemente nos dice, ¿ya? Nos dice que si nosotros, por ejemplo, queremos estimar cómo van a aumentar o disminuir las ventas, ¿qué nos va a decir? Ya, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que el primer trimestre es 79 y si a ese 79 lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es restarle 100%, considerando que el 100% es el total, si restamos el 79 menos el 100% nos va a dar menos 21%. Luego, si restamos el 104 menos el 100 nos va a dar 4%. Si restamos el 127 menos el 100 nos va a dar 27%. Si restamos el 89% menos el 100 nos va a dar menos 11%. Eso quiere decir que se estima que para el año que viene las ventas van a caer un 21% el primer trimestre, las ventas van a aumentar un 4% el segundo trimestre, van a aumentar un 27% el tercer trimestre y van a disminuir, perdón, un 11% el cuarto trimestre. Entonces aquí lo que se hace es poder ver, cuantificar cuánto va a aumentar o disminuir las ventas, bueno, o también la demanda para cada época del año, ¿ya? Entonces lo mismo se podría hacer para su proyecto. Si su proyecto tiene, por ejemplo, una época donde se venden más o donde se vende menos lo que ustedes están ofreciendo, entonces lo que más les va a convenir es poder estimar la demanda que ustedes tienen de acuerdo a la época. Por ejemplo, se me ocurre algo que tenga que ver con el verano, qué sé yo. Si ustedes van a poner una tienda que en cierta playa arriende, no sé, tablas de surf, por dar un ejemplo, entonces ustedes van a tener que estimar, obviamente su negocio no va a existir solo en verano, van a tener que estimar cómo va a ser la demanda en enero y febrero, que va a ser mucha probablemente por el tema de los turistas, también depende del lugar, obviamente, del contexto, pero quizás durante el resto del año va a ser mucho menor. Entonces, ahí la regresión lineal no es tan relevante porque no es un aumento que sea fijo a través del año, sino que hay cierta época. Y esto es importante destacar que sirve cuando hay un ciclo. Cuando se sabe que el componente es cíclico, que cada cierto periodo va a pasar esta tendencia de que va a aumentar o va a disminuir. Entonces, esta herramienta es muy útil para tomar decisiones empresariales porque se tienen en cuenta los patrones de consumo de las personas, la situación país, la situación económica y en el fondo se acerca más un poco a la realidad, ya porque hay ciertos ciclos en nuestro existir que se van repitiendo en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿ya? No solo lo que son los negocios. Entonces, junto al ejercicio que vimos la semana pasada y lo que les puedo mostrar de aquí es cómo ustedes podrían abarcar su estudio de mercado, ¿ya? Yo también les voy a mostrar cómo es que yo estructuré mi trabajo el año pasado, ¿ya? Que, bueno, era la formulación y evaluación de un proyecto de creación de una fábrica de jabones artesanales en base a aromas frutales y arbóreos de la región de los lagos, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pusimos? Obviamente lo que ya les venía diciendo, el estudio de mercado, ¿ya? El estudio técnico y el estudio económico-financiero, ¿ya? Bueno, dentro de lo que yo les decía, el estudio de mercado pusimos el tamaño muestral para poder determinar la demanda, el formulario y simplemente la proyección de la demanda de jabones, ¿ya?
y el estudio del precio, y bueno, dentro de esto también describimos los proveedores y todo lo demás a través de las fuerzas de Porter y todo eso, ¿ya? Lo que es el estudio estratégico simplemente fue análisis FODA, análisis Pestel y cosas que ya se manejan, ¿ya? Y bueno, dentro de lo que es el estudio técnico aplicamos herramientas de localización, fue el centro de gravedad, el método de los factores ponderados, y bueno, de ahí empezamos a también hacer cómo se iba a construir. Hicimos un bosquejo de un layout por el software Corelab 0.1, que también va a haber una clase donde yo les voy a explicar cómo pueden instalar el software y pueden hacer el layout de su proyecto, ¿ya? Y bueno, dentro de lo que es la parte legal, como les dije, y medioambiental es muy, para efectos de este trabajo, es muy por encima, o sea, simplemente se coloca, no sé, cómo se podría armar el giro, cómo se podría sacar la resolución sanitaria, pero son cosas como muy, muy por encima, ¿ya? Y en el caso de los aspectos medioambientales, en realidad se coloca muy por encima la información, ¿ya? Y la parte financiera ya tiene que ver con más trabajo, diría yo, que ahí se tiene que calcular los costos, cuáles van a ser los costos de materia prima, los costos, por ejemplo, de personal, los costos de producción, que se relacionan mucho con el estudio técnico, porque van a tener que decir los costos de las máquinas, la electricidad, también la depreciación de los activos fijos, que obviamente todo lo que es activo fijo tiene una cierta vida útil y también eh, se calcula lo que es la variación del IPC para poder calcular el WACC, ¿ya? Que también hay que tener en cuenta el WACC porque a través de ese cálculo ustedes van a saber con qué tasa van a evaluar su BAN, ¿ya? Se proyectan los ingresos, que ahí también se puede aplicar regresión lineal para más o menos saber en qué patrón va a proyectarse los ingresos. También se puede aplicar lo que se ve en ingeniería económica, que es los gradientes, ¿ya? Se calcula también la tasa de descuento, bueno, y en realidad las opciones de financiación, que también tiene que ver con el tema de cómo se va a financiar el proyecto. Si es que son fondos propios, si es que son fondos de algún tercero, de alguna institución bancaria, ¿ya? Y eso es el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros hicimos en la parte de mercado, bueno, lo que es FODA Pestel también no es que haya sido un análisis tan grande, simplemente es describir de manera muy cualitativa todo lo que es los proveedores, lo que son los competidores, los colaboradores, ¿ya? La parte de mercado definimos el público objetivo, el arquetipo quiere decir las condiciones que tiene esa persona, la edad, el espacio geográfico, determinamos el tamaño muestral, ¿ya? Y también, bueno, las respuestas están aquí. Aplicamos regresión lineal para poder estimar la demanda de jabones. Obviamente tuvimos que buscar referencias del consumo anual, del consumo, de los tipos de jabón que se consumen y todo el tema. Entonces el trabajo de por sí es netamente creatividad, de cómo ustedes pueden sacar todos sus conocimientos previos para poder elaborar el trabajo, ¿ya? Lo mismo acá, lo que son los precios de los proveedores, de los competidores, no sé, po. Aquí obviamente consideramos el jabón tradicional, ya que jabón artesanal pueden haber muchos emprendedores que lo hagan, entonces decidimos enfocarnos en el jabón tradicional, ¿ya? Pero en el fondo es para mostrarles que todo lo que ustedes apliquen en el trabajo son herramientas que ya hemos visto y muchas que ustedes mismos pueden investigar, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, definimos lo que era la localización, entonces decidimos que iba a ser en Puerto Montt, podía ser en ciertos sectores, entonces empezamos a ver los factores que tiene cada sector y ahí en realidad eso es algo que ya se ha visto y que también vamos a ver en otra sesión, ¿ya? Ahora también el profe me dijo que si bien podemos ir viendo ciertas herramientas del estudio técnico, del estudio de mercado, siempre hay que trabajar un poco con lo que es con lo que es la parte de costos, ¿ya? Vamos a ver un ejercicio muy sencillo de flujo de caja, ¿ya? Simplemente para ver cómo se construye, ¿ya? El ejemplo más básico que ustedes van a encontrar en el libro de Zapac, ¿ya? Es muy, muy básico y simplemente muestra la idea em, de ingresos y egresos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Suponga que una empresa hoy vende 500 millones de dólares anuales, ¿ya?
con un contrato a 4 años. Ya eso quiere decir que esta empresa está vendiendo cada año 500 millones. Dice que con costos directos de producción de 80 millones de dólares anuales y costos fijos por 200 millones de dólares. ¿Ya? En realidad nos dan la estructura básica que tiene cualquier parte contable. ¿Ya? Que tiene un componente de ventas, que tiene un componente de costos. Las ventas son positivas, los costos son negativos. Que bueno, aquí hay un costo de producción, también hay un costo fijo, ¿ya? Y nos piden, al proyectar el flujo de la situación actual, haciendo abstracción por un momento del factor impuesto, es decir, este es un ejercicio muy idealista, simplemente para hacer la idea de lo que es un flujo de caja, dice, puede observarse que los flujos proyectados de la compañía generarán un valor actual de 668,22 millones de dólares, ¿ya? Es decir, ese es hoy el valor de la compañía, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, lo primero que nos dicen es que la empresa vende hoy 500 millones de dólares anuales con un contrato a 4 años. Entonces, lo primero que nos dicen es que es a 4 años. Por eso, nuestro flujo de efectivo va a llegar hasta el año 4, ¿ya? Es igual como se veía en ingeniería económica. Vamos a evaluar una idea o vamos a ver cómo esa idea, el valor futuro de esa idea, si la inversión es tanto y a 4 años. Entonces, es lo mismo, es una continuación en cierta medida. Entonces colocamos año cero, que siempre se coloca como el año de la inversión, como lo veíamos en ingeniería económica, el valor presente, o P simplemente. Luego el año uno, el año 2, el año 3 y el año 4, ¿ya? Porque este ejercicio es muy pedagógico, ¿ya? Porque solamente de partida tiene ingresos, costo de producción y costo fijo. Y también dice que se va a obviar, se va a extraer, digamos, de lo que es los impuestos. Y además de eso, algo sumamente relevante es que asume bajo el supuesto de que los ingresos siempre van a ser los mismos, ¿ya? Es decir, que año a año el ingreso va a ser el mismo. Entonces, eso no tiene relación con la realidad porque obviamente los ingresos pueden, obviamente, estimarse, pero además de eso, pueden variar. Puede haber un escalamiento, un decremento, pero obviamente esto es para explicarlo nomás. Entonces, asume que los ingresos son fijos, que los costos de producción también son fijos. Es decir, una empresa que, si existiera, va a ser como una empresa sin escalamiento, sino que va a producir lo mismo. Costos fijos también lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, es tan sencillo como es ingreso menos egreso, igual que en contabilidad. Aquí no hay nada, cero, entonces queda en cero. 500 menos 80 menos 200 da 220. Y lo mismo para acá. Es decir, ingresos menos egresos. Siempre va a ser así el flujo de efectivo, ¿ya? Perdón, flujo de caja. Entonces va a ser 500 menos 80 menos 200, 220. Y se aplica la función van. Ya, por ejemplo, acá se asume que la tasa de retorno va a ser un 12%. Y acá, ¿qué nos dicen? Que con todos estos flujos, la compañía generará un valor actual de 668,22 millones. Esto es la van. La van siempre va a ser el valor actual. Y es la rentabilidad que va a generar el proyecto, dada su estructura de ingresos y dada su estructura de costos. ¿Ya? Entonces aquí ya nos dicen que la van es del 12%. Entonces, ¿qué nosotros podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, ver cómo se calcula la van en Excel, ¿ya? Entonces, em, vamos a hacerlo acá, digamos, para mostrarles a ustedes que existe en Excel, y ustedes lo van a tener que hacer en Excel, obviamente, en su trabajo, cómo calcular la van, ¿ya? Bueno, la situación, hay ingresos, hay costos de producción, hay costos fijos, y hay inversiones, ¿ya? Y tenemos el flujo neto, que el flujo neto simplemente es el resultado de restar ingresos y egresos para cada año, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el año cero, el año uno, el año 2, el año 3, el año 4, bueno, y hasta ahí llega, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Bueno, simplemente los ingresos ya no hay, el año cero es la inversión, así que solamente está la inversión de 500 millones. El año uno dijimos que los ingresos iban a ser siempre de 800, ¿ya? Y bueno, ahí se coloca, ¿ya?
Y luego 128 siempre van a ser los costos de producción, ¿ya? Y luego 200 siempre van a ser los costos fijos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace siempre, al igual que en contabilidad, chicos? Es restar. El flujo neto siempre va a ser la resta entre cada año, todo lo que entra y todo lo que sale. Solo que a medida que se complejiza el proyecto van a haber muchas más cosas en nuestro flujo, ¿ya? Pero lo importante siempre es que es el principio básico, ingresos menos egresos. Entonces acá el ingreso, em, bueno, aquí coloqué otra foto, ¿ya? Era la de la primera situación, ya que era cuando teníamos acá, el otro pantallazo que tenía es de la situación 2 que le iba a explicar, ¿ya? Entonces la situación uno en realidad era, no era esa, sino que era 500, 500 y 500. Ahí sí. 80, esa era la situación que vimos primero. Y luego 200, ¿ya? Y que nos decía, bueno, no nos hablaban de una inversión, ¿ya? Simplemente que hoy vende 500 millones con un contrato de 4 años, costos de producción de 80 millones y costos fijos por 200 millones. ¿Ya? Entonces esto es cero. Ahí sí. Bueno, simplemente es la resta. Acá queda en cero porque no hay nada. Aquí no hay nada. Y luego aquí en el flujo neto sí va a existir el 500 menos el 80 y menos el 200. Ya eso da 220. Y como estos valores son iguales, también es exactamente lo mismo. ¿Ya? Va a ser restar el 500, que es el ingreso, con el egreso de 80 y con el egreso de 200. Entonces aquí tenemos el flujo. El flujo neto es para cada año del horizonte de evaluación del proyecto, cuál es el flujo, es decir, cuál es la resta entre ingresos y egresos. ¿Ya? Y luego tenemos la van, ¿ya? Que a nosotros nos dicen que va a ser de 668, pero lo que nosotros podemos hacer es calcularla, ¿ya? Asumiendo que es con un 12% de retorno, ¿ya? Lo que se va a hacer es igual BNA, ¿ya? ¿Y qué se hace? Se calcula el BNA de todo esto, ¿ya? Y ahí nos tendría que dar, bueno, aquí se coloca también la tasa que es del 12%, punto y coma, el flujo, ¿ya? Y nos da 668,22. La van siempre pide una tasa, que esa tasa en realidad aquí se pone un valor, pero esa tasa es todo un mundo, ya que se tiene que estimar, ya, pero aquí diciendo que es 12%, BNA entonces del 12%, punto y coma, el flujo. Y el flujo es el resultado de ingresos menos egresos para todos los años, ¿ya? Esta es la idea básica de un flujo de caja, ¿ya? Que siempre va a ser para cada año, dependiendo de en cuánto se evalúe, todo lo que entra y todo lo que sale, se calcula la resta, y a partir de esta resta, que es ingresos menos egresos, se calcula el BAN, que es la función BNA, que nos pide una tasa de interés y que nos pide cuál es ese flujo, ¿ya? Entonces, esta es la idea de un flujo de caja, ¿ya? Y eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Cómo se puede llegar a realizar un flujo de caja? Todo lo que hagamos nosotros en nuestra formulación va a tributar a este flujo de caja, ¿ya? Lo que es el estudio de mercado, muy, mucho tiene que ver con la estimación del precio, con el precio de mercado, que eso nos va a permitir después compararlo con nuestro costo de producción, determinar un buen precio, estimar la producción, estimar la materia prima, estimar el personal, todo lo que es el balance de personal, todos los recursos, ya sea físico, tecnológico, humano, financiero. Todo eso se va a trasladar de alguna u otra forma a nuestro flujo de caja. Todo lo que hacemos antes va a tributar acá. Todo tiene que estar reflejado, ¿ya? Y ahí finalmente con eso nos va a decir, este van nos da mayor a cero. Si el van es mayor a cero, quiere decir que va a haber rentabilidad. Y luego la TIR, que también es un cálculo, nos va a decir en qué porcentaje, como es la tasa interna de retorno, en qué porcentaje se va a recuperar esta inversión, ¿ya? Bueno, y este es un flujo de caja básico. Después vamos a ver que dependiendo de las fuentes de financiamiento que nosotros tengamos, va a haber un flujo de caja del proyecto puro, del inversionista, y también de la capacidad de pago. ¿Ya? Los que más se ocupan y los que más pide el profe es del proyecto puro, que es suponiendo que yo tengo la plata para poder hacer mi proyecto, que yo no tengo ninguna limitante económica, simplemente ver si el invertir esa plata me va a dar.
¿ya? Pero luego, viendo la realidad, yo no tengo esa plata, quizás tengo una cierta parte, voy a pedir un resto a alguna entidad bancaria, entonces ese es el flujo de caja del inversionista, porque ahí en ese flujo de caja hay que contemplar el hecho de que a mí, con lo que yo vaya generando de mi proyecto, voy a tener que ir extinguiendo la deuda con la entidad bancaria, ¿ya? Entonces, este mismo ejercicio, luego nos daban algunos cambios. Por ejemplo, ahora la empresa recibe un nuevo contrato que le implica ampliar su línea de producción, ¿ya? Va a ampliar su línea de producción y va a aumentar la venta de 300 millones anuales a 800, ¿ya? Es decir, esta primera situación es un funcionamiento actual de una empresa. La empresa ya está funcionando, por eso aquí no le colocamos inversión, por eso aquí es cero. Pero ahora la empresa va a pasar a aumentar su venta de 300 millones de euros, creo que era, dólares, perdón, a 800. Pero el poder aumentar sus ventas es producto de ampliar su producción con una nueva línea, pero obviamente al crear una nueva línea de producción, entonces va a tener que invertir, ¿ya? Y ahí entra un poco lo que veíamos al comienzo, que nos explica el ZAPAC, de que hay varios motivos por los cuales se puede formular un proyecto, ¿ya? En este caso, una empresa ya existente, se evalúa la posibilidad de generar un nuevo mecanismo de producción, ¿ya? Que eso está en el esquema de por acá, ¿ya? Es decir, el objeto de la inversión puede ser un negocio nuevo o puede ser dentro de una empresa que ya existe, poder reemplazar no sé, una máquina o modernizarla, que más que nada es modernizar, ¿ya? Entonces, este ejercicio nos explica eso, que una empresa que ya existe va a tener que invertir 500 millones para aumentar sus ventas, que en realidad va a ser producto de mejorar su línea de producción, ampliarla. Entonces, el flujo de caja cambia respecto del anterior, que los ingresos eran 500, ahora van a ser 800, ¿ya? Básicamente eso, de 500 pasan a 800. El costo de producción también aumenta de 80 a 128, antes era 80, 80, 80. Ahora va a ser 128 el costo de producción, ¿ya? Y luego también los costos fijos, bueno, los costos fijos se mantienen, ¿ya? Ahora, antes poníamos que la inversión era cero, ahora ponemos que la inversión es 500, ¿ya? Ahora ponemos que la inversión es 500. Entonces, vamos a Excel para poder ver esta situación y también calcular su van, ¿ya? Ese es el que al comienzo empecé a hacer, pero en realidad era este que está acá. Entonces nuevamente voy a copiar el formato, ¿ya? Los ingresos son de 800, ¿ya? Cada año. Los costos de producción son de 128, ¿ya? El costo fijo es de 200, queda tal cual, y la inversión es de 500. Entonces ahora hacemos la resta entre esto y 500. Bueno, en realidad no hay resta porque aquí no hay nada. Entonces no es que se reste cero porque aquí no hay nada. Aquí como que no aplica, ¿ya? Porque obviamente en el año cero no van a haber ingresos, entonces no se puede, no es cero, sino que no hay, ¿ya? Entonces, 500 queda tal cual, y luego aquí sí, se resta el 800 menos el 128 y menos el 200, para todos los años como son costos que son los mismos, e ingresos que son los mismos, 800 menos 128 y 200, y lo mismo nos da 472, ¿ya? Acá el flujo neto obviamente da 500, ¿ya? Entonces, nuevamente, asumiendo que la tasa, que en este caso esa tasa se calcula, no es que uno vaya a decir que es cualquier valor, ya del 12%, un van del 12%, hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? BNA de todo este flujo, ¿ya? Bueno, ahí tenemos que poner la tasa, ¿cierto? Lo primero que nos pide es la tasa, punto y coma, el flujo, ¿ya? Em, bueno, el flujo también tenía que contemplar el 500. No me dio, pero voy a ver por qué no me dio. Pero el valor tiene que dar 933, ¿ya? Creo que tiene que ver porque la inversión es Eric, negativa. Sí, es porque la inversión es negativa. ¿Sí?
¿Alguien me Eric, dijo algo? consulta, da lo mismo si la tasa la consideramos, es que colocar 12, colocaste 12 o 0,12 da lo mismo, me imagino. Puede que cambie. Ah, ahora sí, mira. Creo que es 12% y acá, sí, 1433, pero la inversión va fuera. Ya, eso es, ahí sí nota. Eso, a ver si, mira. Si tienes que, como tú dices, tiene que ser el porcentaje acá, 12%, y el flujo no considera la inversión inicial. O sea, tú consideras solamente los años posteriores, luego de la inversión. Y la inversión la restas fuera de la fórmula de la van. ¿Ya? Ahí sí. Fuera de la van, tú restas la inversión. Y ahí sí nos da el 933. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede ver acá? Muy por encima, que esta empresa que acaba de, bueno, está evaluando en realidad ampliar su producción a través de esta nueva máquina, con esta inversión de 500 millones, efectivamente van a aumentar sus ingresos, van a aumentar sus costos de producción, pero va a generar mayor rentabilidad. Pasa de una banda de 668 a una banda de 933, ¿ya? Entonces, esta es la idea fundamental que se quiere lograr con el trabajo, que ustedes sepan cómo, aprendan cómo en el camino llegar a un trabajo en el cual ustedes con su idea, que puede ser cualquier idea, desde por ejemplo colocar un carrito de algún, no sé, de completo fuera de la U, como de, no sé, colocar un gimnasio o algo mucho más, cualquier cosa, cualquier idea, que ustedes sepan decir si esa idea en el horizonte de tiempo en el que ustedes la plantean, con lo que ustedes plantean, con lo que tiene que tener su producción, con todo su equipamiento, todo esto tiene que decirle si va a ser rentable o no. Entonces, la utilidad que tiene el ramo es muchísima, porque ustedes pueden aprender a poder generar planes de negocio, generar cómo un proyecto, cómo una idea podría ser rentable, ¿ya? Entonces, esa es la idea del ramo, ¿ya? El flujo de caja yo creo que se entiende. Por ejemplo, para el caso de mi trabajo, obviamente el trabajo va a llevar más cosas, no va a llevar solo ingresos y egresos. Por ejemplo, tenemos el... Vamos a ver algún flujo de caja. El flujo de caja del proyecto puro. Nosotros lo evaluamos a 10 años, creo. Creo que eran semestre o año, ya no recuerdo. ¿Ya? Y por cada, por ejemplo, está el flujo de caja del proyecto puro, del inversionista. Y para cada uno de estos flujos, para el proyecto puro, definimos 4 escenarios. El escenario probable, el escenario optimista, el escenario malo y el escenario pésimo. Es decir, con qué variación a sus costos fijos, a sus costos variables, a sus ingresos va a generarse el flujo de caja, ¿ya? Aquí estábamos los ingresos, los costos variables, los costos fijos, la depreciación, que eso también es algo importante porque si ustedes compran, por ejemplo, maquinaria, si ustedes compran vehículos, cosas que tengan valor, a través del tiempo va perdiendo valor producto de la vida útil, ¿ya? Y eso es importante porque es algo que ustedes van perdiendo, ¿ya? También el impuesto, en realidad no son tantas cosas más, pero sí se agregan costos fijos, costos variables, depreciación, y el profe igual lo que pide es bueno, la inversión obviamente, y el capital de trabajo, ¿ya? Eso igual es un concepto que también se va a ver en su momento, que no vale la pena explicarlo ahora. También llegamos para todos los periodos a un flujo que simplemente es ingresos menos ingresos, ¿ya? Que obviamente es distinto porque nosotros asumíamos, hicimos un cálculo de cuánto iban a aumentar los ingresos cada periodo. No es que como el ejercicio que recién vimos que los ingresos siempre van a ser los mismos, ya que obviamente el negocio tiene que tener escalamiento, ¿ya? Y obviamente acá llegamos a una van muy fabulosa, ¿ya? Que obviamente nuestro trabajo, a pesar de que pueda parecer completo, igual tiene muchos supuestos, ¿ya? Si en la realidad se pudiera hacer un proyecto de esto, en realidad llevaría equipos más, con muchas más personas, con muchas más profesiones, ¿ya? Porque son varias cosas que hay que llevarla a la realidad y que no es llegar y suponer, ¿ya? Bueno, en realidad este es como el flujo que nosotros hicimos, donde por ejemplo esta tasa del 0,89 nosotros la tuvimos que estimar, también tuvimos que estimar por ejemplo la depreciación, el capital de trabajo ya, pero en realidad son cosas que se van aprendiendo y que son fórmulas nomás, ¿ya? Pero en el fondo esto es a lo que se quiere llegar, pues.
saber más o menos eh, la utilidad que va a tener el proyecto, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Igual bien que haya llegado más gente, igual también voy a mandarle lo que es la grabación. No sé si alguien tiene algo que decir, Eric, yo tengo una consulta. dime. Si para la proyección de demanda, de ser pertinente usar tanto la regresión lineal como el promedio móvil, o bastaría con una opción. Mira, la verdad es que el profe no es que exige tanto en ese sentido, por lo menos nosotros lo hicimos más que nada para que tener un buen trabajo. Pero yo digo que todo lo que le añada valor a tu trabajo, el profe lo celebra, ¿ya? Porque nosotros tuvimos 7 en los dos trabajos, po, porque lo hicimos muy completo, agregamos muchas herramientas, entonces, si te da el tiempo, si le da la vida, digamos, para poder hacer eso, yo creo que no está de más, po. Si al final estás puliendo tu trabajo y dando fundamentos de por qué tu demanda va a ser así. Entonces, no, yo creo que no habría problema, pues si tú estás, mientras más valor le dé a tu trabajo, mejor. Vale, gracias. Ya. No sé si alguien más tiene alguna duda, si no lo dejaríamos hasta aquí. Bueno, que estén muy bien, chicos, y gracias por darse el tiempo de asistir. Chao, Estén bien. chao. Chao. Gracias.